Continuar con el tema que comenzamos la semana pasada y se titula En busca de un Cristo muerto, ¿verdad? No queremos que nadie diga, por mí lo están diciendo, no es por todos. Pero es importante hacerse uno evaluaciones. Por ejemplo, el Señor había sanado enfermos, había echado fuera demonios, pero llegó un momento que le tocó a los discípulos, ¿verdad? Entonces, ese es el examen, esa es la evaluación. Cuando ellos entraron a la tormenta, esa tormenta era el examen que ellos tenían que pasar, ellos tenían que vencer esa tormenta. Pero cuando ellos le dicen, Señor, no te importa que perecemos, el Señor les dice, hombres, ¿se les olvidó la fe? Cuando se subieron a la barca, ¿no echaron su fe? En una ocasión el Señor les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces empiezan ellos, ya otra vez nos va a regañar. Es que no trajimos pan. Le gustan las quesadillas. Le gustan los ojos de pancha. Le gustan las champurradas y no traemos. Y entonces el Señor les dice, ¿todavía no entienden? ¿No se recuerdan de los... ¿Cuántos panes eran? 5. De los 5 panes y los 2 peces. Y después, ¿cuál fue la otra? Que lo hizo 2 veces, 4,000 y 5,000. Entonces, ¿no se recuerdan? Entonces, lo que le quiero decir es de que el Señor nos va a llevar por situaciones con el propósito de que nosotros evaluemos nuestra fe. Entonces, en este caso, tenemos que nosotros examinarnos si el Cristo al cual seguimos, el cual vinimos hoy a buscar, es un Cristo vivo o es un Cristo que está muerto. Pero al final vamos a ministrar la mesa del Señor, porque es a través de la administración de la mesa que Cristo se revela a sus discípulos. Bien, entonces dice Lucas, ahí tenga su Biblia en Lucas 23, capítulo 23 y capítulo 24. Pero yo voy a partir del capítulo 24, versículos 1 al 3, que dicen: el primer día de la semana, ¿cuál fue ese día? Pero ¿cuál fue ese día según nuestro calendario? Fue un día domingo, el primer día de la semana, muy de mañana. La tradición enseña que Jesús fue crucificado ¿cuándo? El Viernes Santo, dicen ellos, ¿verdad? Así dice la tradición, que Él fue crucificado un viernes. Pero Jesús dijo, cuando le pidieron una señal, mire, yo me sorprendo, bueno, sí me sorprendo, no sé cómo decirlo, pero es que la palabra de Dios es tan preciosa, tan maravillosa. Al Espíritu Santo no se le escapó el más mínimo detalle. Él sabía los argumentos que se iban a levantar en el futuro. Él conocía las doctrinas falsas que los hombres iban a empezar a enseñar. Entonces, él dejó cada detalle, cada respuesta ahí en su palabra, pero hay que buscarla, hay que estudiar la palabra. Entonces, cuando le dijeron, ¿qué señal nos das? Él les dijo, ustedes andan dormidos por no leer la Escritura. La señal hace rato que se dio.
La señal es la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo, ¿no se recuerda? Estuvo 3 días, diga conmigo, 3 días y 3 noches. ¿Cuántas horas tiene un día? Del día completo son 24, entonces 3 días y 3 noches, ¿cuántas horas son? Son 72 horas. Entonces, si el Señor, como dice la tradición, murió el viernes a las 3 de la tarde y según la tradición resucitó el domingo por la mañana, entonces domingo 3 de la tarde, ¿cuándo son 24 horas? El viernes 3 de la tarde, ¿cuándo son 24? El sábado a las 3 de la tarde. ¿Y cuándo son 48? El domingo a las 3 de la tarde. ¿Y cuándo son 72? El lunes a las 3 de la tarde. Entonces, si nosotros seguimos lo que la tradición enseña, Jesús tuvo que haber resucitado lunes. Pero como el Señor no le importa la tradición, sino que a Él lo que le interesaba era cumplir con el calendario divino, con el appointment que el Padre había puesto. Entonces, el Señor murió jueves, dice el hermano. Jueves para viernes, ¿cuántas horas son? El Señor resucitó sábado a las 3 de la tarde. Dígame usted, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé yo que resucitó a las 3? Él murió a las 3 de la tarde y tenía que resucitar a las 3 de la tarde del día sábado. Ahora, ¿por qué sábado? Porque el sábado a las 3 de la tarde era el cambio de sacerdocio. Y entonces cuando se hacía el cambio de sacerdocio, entra el nuevo orden o el orden que ya existía, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por supuesto, esto no lo enseñan en la Universidad de Teología, por eso es que no le permiten ir a usted a la universidad, caballero. Porque en la universidad, si usted va a la universidad y no tiene una doctrina bien cimentada, le van a lavar el coco y todo lo demás. Y va a salir toda descocada. Pero si usted ya tiene su fe bien cimentada y su doctrina bien asentada, usted puede ir a la Harvard, puede ir a cualquier universidad y usted va a decir, este catedrático está loco. Yo le hago a mi nieto así y él dice, loco. Entonces usted solo va a llegar a la universidad y cuando el catedrático le empieza a hablar cosas contrarias a la revelación de la palabra, usted solo va a hacer así. El catedrático está loco. Bueno, usted dirá, pero ya se salió el tema. No, es que esto lo comenzamos la semana pasada. Entonces ahora estoy aquí haciéndole una pausa que el primer día de la semana, según nuestro calendario, era un día domingo. Pero cuando las mujeres llegan muy de mañana el día domingo, que ellos no tenían días, ellos le llamaban el primer día, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque se había levantado ¿cuándo? El sábado a las 3 de la tarde. Esa semana había un día que se llamaba el Gran Día, que era un día de reposo. Es que mire, el problema es de que nosotros confundimos sábado con reposo. Y para la mente judía, el Sabbat quiere decir reposo. Entonces, si ellos, por ejemplo, nosotros aquí decimos holidays, ¿verdad? Navidad es un holiday. Memorial Day, ¿qué es? Es un holiday. Todos son holidays. Todos son holidays. ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, entonces un día de descanso, ellos le llamaban un
Sabbat. Entonces ese día había un Sabbat, que era un Sabbat, como quien dice un holiday, que era anual. Entonces ese era el día o sea que en esa semana hubieron 2 holidays, 2 días Sabbat. Bueno, esto es para botar de su mente en el nombre de Jesús la tradición que trae ahí metida y que también yo traía. Y que el domingo por la mañana, cuando yo pretendía ser católico, porque nunca fui católico, pero cuando yo pretendía ser católico, el domingo en la mañana me mandaban a las 5 de la mañana a la iglesia, porque era la última procesión, la del Cristo resucitado, era el domingo de resurrección, había que ir a la iglesia. Y sabe que aún aquí en Norteamérica es tradición que el Easter la gente va a la iglesia. Mire cómo la tradición, mire cómo se ha metido en el ADN de las personas. Entonces yo espero que en este momento le haya puesto una vacuna. Entonces el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Versículo 3, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La misma pregunta que hice la semana pasada. Ahí dice que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, ¿qué andaban buscando? ¿Qué fueron a buscar? Que no le miro la boca al hermano a usted. ¿Qué fueron a buscar? Fueron a buscar el cuerpo del Cristo muerto. Ahora, ¿a qué día fueron a buscarlo? El cuarto día. Entonces, fíjese, pero el punto es este, que fueron en busca de un Cristo muerto. Ahora, si vamos al capítulo 23, dice, ¿dónde están? ¿No fueron a comprar las especies? Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás, vieron el cuerpo. Cuando regresaron, dice el 56, prepararon especias aromáticas y perfumes. En el día de reposo descansaron según el mandamiento. Este día de reposo era sábado, según nuestro calendario. Bueno, pero el punto aquí es este, que fueron a preparar su ofrenda. Yo le decía a mi esposa, el domingo solo me faltó hacer esto. ¡Asústese! Dígale que está allá al lado suyo, asústese. Fueron a preparar ofrenda. Porque no crea usted que esas especias eran baratas. Y fueron a traer su ofrenda. ¿Y a quién se la iban a llevar? A un Cristo muerto. Entonces, repito, aquí es donde nosotros tenemos que evaluarnos. ¿No será que nosotros le llevamos ofrenda a un Cristo muerto? Esta cosita cuando quiere trabaja y cuando no quiere no trabaja. Bien, esto lo decíamos, pero lo voy a repetir otra vez. Nosotros y las iglesias afines a las nuestras, usted sabe cuáles son, ¿verdad? Iglesias que predicamos, enseñamos, creemos en la restauración del tabernáculo de David, iglesias que creemos, predicamos y enseñamos lo que son los 5 ministerios, las coberturas ministeriales, iglesias que
donde las hermanas se cubren la cabeza para orar y profetizar. Y por lo general somos las iglesias con quienes tenemos compañerismo, no necesariamente iglesias llamada final. Entonces nosotros, este grupo de iglesias, por años, hemos celebrado la mesa del Señor cada primer domingo del mes. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Lo hacemos también para recordar que Él prometió volver. Pablo dice que hay que hacerlo todas las veces que lo hagáis, dice, hacedlo hasta que el Señor venga. Jesús mismo en la primera cena dijo: y ya no volveré a tomarla hasta que la tome con vosotros en el reino de mi Padre. Pero aparte de eso, también participamos para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza. Y, muy importante, examinar nuestro caminar delante del Señor. Esta situación que estamos viviendo es básicamente una evaluación, es un examen. Yo espero que usted tenga paz. Yo le compartía ¿a quién le compartía? ¿A un pastor? ¿A un hermano? No recuerdo. Pero yo le decía que yo he tenido la dicha. Yo sé lo que es un avivamiento. Un avivamiento, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque celebramos la mesa del Señor para conmemorar la muerte del Señor, para conmemorar su resurrección, pero también para recordar su promesa de que Él regresará, pero también para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Pero cuando participamos de la mesa del Señor, pueden suceder cosas maravillosas, pueden haber milagros. Entonces venimos a que ese Cristo vivo se haga una realidad en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha visto milagros en estas últimas 8 semanas. Porque fíjese que los temas de discipulado, a mí me los dio el Espíritu Santo. Yo sé lo que estaba haciendo cuando el Señor me dio los temas. Yo estaba estudiando el libro de los Hechos, no estaba buscando tema cuando el Espíritu Santo me habló. Y hemos venido dando temas que son aplicables para el momento que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, bendigo a todos aquellos que han dado sus aportaciones. Pero fíjese que han estado depositando en la cuenta de la iglesia personas o ángeles. Entonces yo digo, Señor, qué calidad. Ahora, ¿sabe usted? Usted tiene que identificar, yo le decía al hermano Ignacio, que uno tiene que identificar el mensaje como ministro. ¿Cuál es el mensaje que a uno le dieron? Pero es importante que uno también identifique la unción que uno tiene. Y es importante que los que Dios lleva a determinado lugar para congregarse identifiquen la unción que el ministro tiene. Porque esa unción, dice la palabra, que desciende desde la cabeza, baja a las barbas, a las vestiduras. Entonces quiero decirle que yo tengo una unción de prosperidad. Quiero decirle que yo tengo una unción donde no me falta nada. Quiero decirle que yo tengo una unción que yo ministro diezmos y ofrendas y la gente da.
Y quiero decirle que yo tengo una unción de que ayudo al necesitado, bendito Dios, ¿verdad? He estado en contacto con los discipuladores, porque llamo a uno de ustedes y nos pasamos una hora platicando. ¿Verdad? Que con algunos hemos platicado nuestra buena hora, pero ya después ya no queda tiempo para los demás. Entonces le pido favor a los discipuladores, hermanos, hasta ahorita los hermanos les hemos estado preguntando y todos están viendo. Yo me alegro de que todos estemos bien, que el Señor esté cuidando de nosotros. Entonces, de la manera que la cabeza está experimentando milagros, el cuerpo tiene que ir también experimentando esos milagros. Amén, amén. Entonces, el participar de la mesa del Señor fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. Amén, amén. Ya hablamos de esto. Jesús murió. Usted vio el mensaje la semana pasada, ¿verdad? Pero yo le decía a un hermano, esto es como los coros. ¿Verdad que uno los coros se los aprende de tanto cantarlos y cantarlos y cantarlos? Y a veces hasta se equivoca uno, todavía lo canta y lo canta. Entonces es muy importante que estas cosas nosotros podamos hablarlas, podamos saberlas de memoria. Ahí dice realidad de la muerte de Cristo. Para que el sacrificio expiatorio de Cristo fuera completo y fuera efectivo, Él tenía que morir 100%. Pero eso era parte del cumplimiento de la profecía. Él tenía también que levantarse de entre los muertos después de 3 días y 3 noches. O sea, Él tenía que morir. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 15, Pablo da una disertación muy maravillosa que usted tiene que leerla en diferentes versiones sobre la realidad de la resurrección de los muertos, apoyado en el hecho de que Cristo fue el primero que resucitó, porque Él tenía que ser las primicias. Entonces Pablo dice que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó y que entonces nuestra fe es vana. En vano venimos aquí, ¿verdad? Tapándonos la boca, la nariz, echándonos hand sanitizer, haciendo todo lo que hacemos si Cristo no resucitó. Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero usted diga, yo creo en un Cristo resucitado. Bueno, entonces ahora vamos, esto ya lo dije, ¿verdad? En el versículo 47 del capítulo 23 dice que hubo oscuridad cuando Cristo murió. Hubo un temblor. Pero el centurión romano, que centurión es jefe de 100 soldados. Entonces el centurión romano, cuando Cristo muere, él dice, verdaderamente, este era un hombre inocente, este era un hombre justo. Pero ¿sabe qué era lo que estaba haciendo el centurión? El centurión estaba alabando, estaba elogiando, estaba aplaudiendo el carácter del Cristo que acababa de morir. Algunas Biblias dicen que glorificó a Dios, otras dicen que alabó a Dios. Lo que él hizo fue que él aplaudió. Él expresó una palabra de elogio por el carácter. Como por ejemplo, hemos tenido personajes a través de la historia. Aquí en Estados Unidos hay personajes que han dejado huella, que han hecho cambios. Y que su carácter, su comportamiento, su visión son dignas de elogio y en muchos aspectos dignas de imitar.
Así estaba viendo el centurión a Cristo, como se ve a expresidentes de algún país, como se ve a personas que han hecho movimientos de derechos civiles, de derechos de la humanidad. Pero para el centurión, Cristo había muerto. En el versículo 48 dice que los que fueron a ver el espectáculo regresaron golpeándose el pecho. Estaba viendo un video de unos hermanos que ahora cantan, ¿verdad? Bueno, ahora no están cantando, pero que llenan arenas, llenan auditorios de miles, de 30,000 personas. No sé si cobran, nunca he ido, porque yo, gracias a Dios, no soy fanático de nada de eso. Pero estaba viendo su segunda grabación. Creo que se llama Sexaltado, algo así, la segunda grabación, para que usted la busque. Pero fíjese que me quedé viendo la grabación y andaba yo, bueno, no la vi del todo, ¿verdad? Porque andaba caminando, pero sí la andaba escuchando. Me fui a hacer una de mis, según yo, hago ejercicio, ¿verdad? No se nota. Pero ahí andaba yo, pues fui, me bañé y escuchando la grabación y la oí toda. Los hermanos bien planchaditos, con su corbatita, bien bonitos. Las hermanas que estaban cantando con su velo, con su atuendo, puras cristianas. No estoy hablando de legalismo. Y se sentía la unción, se sentía la presencia aún en ese video, en esa grabación. Pero con el tiempo las cosas se vuelven un show, un espectáculo. No, yo voy a ir, ¿verdad? Me voy a poner mi pañuelito ahí, ¿verdad? No es para soplarse la nariz, no, es para que me miren cool. Ahí lo voy a poner así hacia la cámara, aquí, ¿verdad? Y voy a esconder la barriga, ¿verdad? Para que me mire así bien cool. Ahora sabe usted que venden fajas para hombres con six pack. Le encargo una para el día del pastor. Pero ¿qué le quiero decir? Que cuando Cristo está muerto, vas a la iglesia y todo es un show, todo es un espectáculo. Escuchaba la experiencia de una persona que invitó a un familiar a la iglesia. Y cuando se fueron, ya iban para la casa, dice que le dijo: ¿y qué te pareció el culto? Dice, ese tu pastor es bien inteligente. Dele un aplauso al Señor. Dice, ese tu pastor es bien inteligente, dice, porque le dijo a la gente: dale un aplauso al Señor, mientras él tomaba su té. Y entonces, a eso fue al culto. El pastor ni en cuenta. Pero la persona que llegó al culto solo fue a ver el espectáculo, solo fue a ver el show, cómo el pastor se tomaba su té. No se llevó nada. Entonces esta gente fue a ver un show, un espectáculo, porque para ellos Cristo estaba muerto. Miren, no todos los cultos son iguales. Por eso es de que usted sea metete. No vamos a que nadie se sienta mal, que quieren que yo vaya. No, don't worry. No, pero si usted quiere estar presente, porque usted no sabe, de repente se derrama la gloria del Señor y se vuelve algo exquisito, algo especial. Pero no venga por ver un show.
y no se vaya a ir, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a los ángeles, a los santos. ¿Cómo que más dice? Hasta la Virgen María, pobrecita, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene ella? En el versículo 49 dice que sus familiares y sus conocidos iban viendo todo de lejos. Ya había distanciamiento. Entonces, ¿sabe que hay gente que no se involucra? Hay gente que las cosas las ve de lejos. Ahora no sé cómo le van a hacer los que o le están haciendo, ¿verdad? Porque en algunos lugares no han reanudado todavía los servicios. Pero, ¿y los de domingo qué irán a hacer ahora que hay que dividirlos? ¿Y si le toca sábado? ¿Y si le toca ir a la iglesia viernes, qué irá a hacer? Así, no, yo protesto, yo no voy. Pero hay personas que no se involucran porque para ellos Cristo está muerto. Ahora, le aclaro, aquí ellos tienen una conciencia de que Cristo resucitó. Pero aquí no hay una realidad del Cristo resucitado. Mire, todos los días yo pienso que la Escritura dice: ¿pondrán las manos sobre los enfermos? Y estos sanarán, y estos se pondrán bien. Pero le andamos huyendo. Ahora, yo no estoy diciendo que seamos imprudentes, no, porque cuando el Señor quiere hacer algo, aún usted lee la Escritura, dice, y el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Aún el poder para sanar no venía sobre Jesús todos los días. Pero hay que estar a la expectativa, y si es hoy, viene ese poder, y si es hoy que el Señor me da la orden de que vaya a los hospitales y vacíe los hospitales. Tiene que estar atento. Pero si se mantiene hacia la distancia, algunos tal vez malinterpretan lo que uno dice, ¿verdad? Pero esta situación también sirve para ver qué tan cerca estamos, no solamente del Señor, sino del lugar donde nos congregamos. Algunos estarán, al fin, ¿verdad? Ya no tengo que ir a los cultos. Ahora, José de Arimatea, cuando Jesús murió, él va y le pide a Pilato el cuerpo. Claro, se tenía que cumplir la profecía. Pero José de Arimatea estaba deseoso de honrar a un cuerpo muerto. Entonces, usted puede venir aquí a la iglesia a traer un ramo de flores bonito, no sé. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay un muerto, ahora está duro morirse? Usted no se vaya a morir todavía, ahora está duro morirse. Pero ¿qué es lo que más abunda o había abundado cuando alguien se moría? Las flores, ¿verdad? Las ceremonias. Sí, recuerdo. Era cariñoso. Recuerdo aquella noche allá en Acapulco. Y todo. No, esos elogios hay que dárselos a la persona viva. Entonces, José de Arimatea estaba dándole elogios a un Cristo muerto. Bueno, ese era el repaso. Ahora, en el capítulo, ahí mismo, versículos 55 y 56, dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado, ¿qué? El cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba,
Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida. Pero hasta ahí. Cuando ellas fueron y compraron las especias, tenían fe de que Jesús o el cuerpo, el cadáver de Jesús iba a estar allí el día domingo para nosotros, primer día de la semana para ellos. O sea, generaron una fe negativa. Ay, no, usted, yo me voy a enfermar. Ay, no, usted, es que este viento está muy fuerte. Saber dónde voy a amanecer mañana. ¿Cuántos durmieron bien anoche? Parejito, no sintió nada. O lo amaqueaban. Así le hacían. Pero, ¿sí entiende lo que es una fe negativa? Que ellas estaban 100% persuadidas, convencidas, seguras de que cuando llegaran el primer día de la semana o día domingo al sepulcro, ¿quién iba a estar ahí? El cuerpo, el cadáver del Señor. Entonces, cuando se tiene a un Cristo muerto, la gente genera una fe negativa. Miren, nosotros estamos todavía en este cuerpo que se corrompe. Es más, nosotros cada día nos estamos corrompiendo. Mira el que está ahí cerca. ¿Se bañó? ¿Qué pasa cuando ya pasan unos días y las personas no se bañan? Unos días. ¿Qué pasa después de 10 horas de trabajo en construcción cuando se quitan las botas de casquillo? Dios mío, ¿verdad? Padre Santo. Si las mascarillas, que rato las deberíamos de estar usando, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en un cuerpo que se deteriora, que es afectado y que es infectado. Entonces tenemos que, por supuesto, andar con el cuidado necesario. Pero no vamos a exagerar. Ya casi nos pegaba un hombre por allá, ¿verdad? Porque nos acercamos a menos de 6 pies. Ya casi. Pero como no podía pegarnos de 6 pies, no nos pegó, si no, nos hubiera pegado. Y dice el hermano Ignacio: pastor, ya estaba musculoso. Un tipazo así, ¿verdad? Tal vez solo quería lucir, ¿verdad?, que iba al gimnasio. Pero bendito Dios por el distanciamiento, porque no podía acercarse. Pero usted lo hubiera visto la reacción. Entonces es gente que anda con una fe negativa. Ahora, el peligro es que nosotros los cristianos andemos con una fe negativa. Bueno, encontraron la piedra que había, cuando entraron, no la hallaron, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pero escucha lo que dice: acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día, y al tercer día resucitar. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Qué había pasado? Esa palabras es la palabra rema. Entonces se olvidan las palabras de Cristo.
Yo no sé si a usted el Señor le ha hablado. Hoy tenemos la ventaja que usted aquí puede anotar inmediatamente en estos y guardar ahí cualquier cosa. Entonces usted busca, por ejemplo, yo tengo mis anotaciones aquí y tengo palabras claves para recordarme de la fecha, de lo que Dios me ha dicho, porque de repente pareciese que lo que Dios dijo no se va a cumplir, porque ya pasaron 3 años, porque ya pasaron 4 años, porque ya pasaron 8 años, porque ya pasaron 20 años. Pero el nacimiento de Josías fue profetizado 300 años antes. Pero como usted no va a vivir 300 años, eso se lo profetizo. Usted diga botellitas de Jerez, ¿verdad? Porque mire, yo me pongo a pensar, ¿qué será llegar a 110 ya sin amigos, ya sin familia? No, si la gente ahí anda a los 80 ya solitos. Entonces mejor a una buena edad, lleno de vida, ¿verdad? Lleno de salud. Pero cuando uno tiene un Cristo muerto, se le olvida el rema, se le olvida la palabra, no se recuerda de la palabra. Me viene a la mente lo que le dije hace poco. ¿Dónde le dije que estaba el billullo? Ahí en la casa, ahí está. Y después nos dijeron, ¿dónde? Está debajo de una carpa. Pero entonces me acordé cuando estábamos estudiando Génesis y que Isaac se dedicó a abrir pozos. ¿Sabe qué entendieron los hermanos Ruiz? Estábamos estudiando la palabra aquí los martes y Isaac se había dedicado a abrir pozos. Entonces, hay que hacer pozos, hay que hacer hoyos. Esos son los remas. ¿Sí me está entendiendo? O naranjas, yo ya lo dejé perdido. El rema es como cuando, es muy importante que usted lo entienda. Está Pablo y Silas en Filipos encarcelados, tristes, ¿verdad? Lamentándose que los tenían en cuarentena. No, dice que como a medianoche estaban ellos atados en el cepo y como a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando y orando, glorificando al Señor. Una alabanza. Yo no leo en la escritura que Pablo haya sido músico ni Silas, mucho menos. Pero qué unción llevaría aquella alabanza que tocó las atmósferas espirituales a tal punto que tiemblan los cimientos de la cárcel. Y no se derrumban las paredes y no estaban hechas por ingenieros chilenos. A mí los terremotos no me asustan. Ya sobreviví varios. ¿Verdad, Saúl? Que ya sobrevivimos. Pero dígame usted, ¿qué ingeniero puede hacer un edificio que tiembla la tierra y solo se abran las puertas? ¿Habrán de esos en Chile? Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Japón. Solo en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando se abren las puertas de la cárcel, el carcelero estaba sentenciado a morir. Y entonces él dijo, bueno, de todas maneras me van a matar. Duele menos si me mato yo. Y él se iba a suicidar prácticamente. Y entonces Pablo le dice, no te hagas daño. Aquí estamos todos. ¿Qué le quiero explicar? ¿Qué le estoy explicando ahorita con esa historia? Ya había que se quedó perdido. Le estoy explicando lo que es el rema. Ya se le olvidó el rema.
Le estoy explicando lo que es el rema, que el rema no es para todos el mismo. Por eso usted tiene que venir cuando oye la palabra, cuando va al discipulado, pilas. ¿Cuál será el rema? ¿Cuál será mi palabra? Y para su morral, para su bolsita, este es mí, para mí. ¿Y a ti qué te dijo el Señor? Y entonces el rema para el carcelero era: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese fue el rema para el carcelero, que puede ser el rema para usted. Pero usted no puede reclamarle al Señor una palabra que Él no se la haya dado a usted como rema. Van los discípulos en la embarcación y se desata una tormenta. Y el Señor se había quedado en tierra. Y en la madrugada viene el Señor caminando sobre las aguas. Y los discípulos se asustan, se espantan. Dice: viene un fantasma. Mire, ya creían en los fantasmas en aquel entonces. Pero Peter, pilas. ¿Qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: come on, Peter. Y Peter, ¿se lo imagina a usted? Brinca sobre el mar y no se hunde. Y empieza: tanán, tanán. Empieza a caminar. ¿Qué pasa si se tira Tomás? ¿Qué pasa si se baja de la barca Bartolomé? ¿Qué pasa si se baja de la barca Mateo? Se hunden. ¿Sabe por qué? Porque no era para ellos el rema. El rema era para Peter, para Pedro. En cierta ocasión, es que mire, hermano, hermana, amigo, audiencia en general, por favor, esforcémonos por buscar al Señor y pidámosle que se revele con toda su gloria a nosotros, o con un poquito de su gloria. Porque los testimonios que se oían de los evangelistas en el pasado es que iban atravesando un lugar desolado en su auto cuando se acabó el gas. Y una voz les dice: ahí está el río, échale agua. Y agarran agua del río y se le echan al tanque de la gasolina. Ahora, échalo a andar. Y ¡pum!, arranca y llegan a su destino. Porque el agua se convirtió en gasolina. Pero si usted lee el libro de la cuarta dimensión, que algunos ya lo leyeron, habían unos jóvenes que iban a una campaña, iban a alabar a Dios. Y había llovido mucho y el río estaba crecido. Y ellos dijeron: así como Pedro caminó sobre las aguas, nosotros vamos a caminar. Encontraron los cadáveres de los jóvenes río abajo. ¿Por qué? Porque no habían recibido un rema. Por eso cuando usted recibe un rema, mire, usted tiene que, si sabe usar bien su aparatito, pues está bien que lo tenga ahí a la parcito suya cuando se va a dormir. En modo de avión, en modo de que no lo despierte. Pero lo más aconsejable es su libretita con algo que escriba. Porque de repente el Señor le puede hablar. Y le va a decir dónde está el tesoro. Y si no tiene para anotar y no se lo repite.
Entonces ustedes van a pasar 3 años, yo no diga, 5 años, 7 años, y se le olvidó el rema. No, si usted tiene un Cristo vivo, cada palabra, cada rema que le da, usted dice, no, yo lo voy a anotar. Yo tengo ya, desde septiembre del año 15, ya voy para 5 años. Empecé en el 14, pero en el 15 me discipliné de hacerlo every day, cada día. Escribo, todos los días. Yo pensé que ustedes todos íbamos, lo mismo hago yo. ¿Por qué? Porque se nos olvida. ¿O no? Sí, se nos olvida. Entonces, el problema es de que entonces vamos detrás de un Cristo muerto. Ya se había acostumbrado a no venir, ¿verdad? La siguiente cita es 9 y 11. Mire lo que dicen 9 y 11. Ahorita usted ya estaba acostumbrado a ir a hacer su cafecito con pan. Y yo aquí sin nada. Con té, pero sin pan. Dice, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. ¿A quiénes le estaban hablando? A los apóstoles. ¿Y cómo reaccionaron los apóstoles? Versículo 11. A los apóstoles, estos remas, esa es la palabra rema otra vez, estos remas les parecieron como alucinaciones, como delirios, como disparates. Y avancemos al otro de una vez. Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue ¿a dónde? Maravillado de lo que había acontecido. ¿A dónde se fue? A su casa. Y aquí aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Bueno, iban de regreso también para su casa. Entonces lo que yo veo ahí es de que en primer lugar las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, cuando se tiene un Cristo muerto, suenan como disparates. ¿Cómo le sonará esta predicación al que la está oyendo? Suenan como desvaríos. Pobre pastor, ¿verdad? La cuarentena lo tiene ya delirando. ¿Aguanta usted que dice que ahí en mi casa hay una... ¿Y por qué la miro yo a ella? Que ahí en mi casa hay una carpa, que hay un porche y que dice que ahí está el billuyo usted. No, definitivamente que y ahora que nos vio, quiere motivarnos para que regresemos, para que nos apuntemos. No, definitivamente está loco. Yo pienso que mejor lo miro así online, ¿verdad? Porque así no miro que está tan zafado el coco. Entonces, cuando se tiene un Cristo, mire, a todos nos han pasado esas etapas. Una vez nuestro pastor fue y dijo, vamos a hacer aquí en la iglesia un taller de mecánica. Había que hacer un montón de trabajo. No se miraba seguro el lugar para tener gente, para tener niños. Vaya que yo no era el pastor en ese tiempo. Y a trabajar, aunque sea ahí, por obediencia, trabajando y trabajando. Mira qué bonito quedó el lugar. Hasta el día de hoy, ellos se fueron, compraron, ese era el lugar rentado. Hasta el día de hoy hay una iglesia en ese lugar. Quedó bien bonito.
Porque cuando se tiene un Cristo vivo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no te suenan como disparates. Pero si tienes un Cristo muerto, dice, hoy sí, de plano. Tiene la chikungunya, tiene, ¿qué más? Tiene dengue, tiene, ¿qué más? El corona lo rechazamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hasta cólera tiene ahora. Y aparte de eso, la fiebre lo tiene delirando, diciendo tonteras, diciendo que nos va a ir bien, diciendo que vamos a ser prosperados, diciendo que ninguna plaga tocará nuestra morada, diciendo que vamos a vivir en buenas casas, diciendo que vamos a tener nuestra propia empresa. No, ese es un delirio, esa es una alucinación. Bueno, pero también decepción. Ay, me voy a mi casa. Nosotros pensamos que Él iba a redimir a Israel, pero miren, ya pasó el tiempo y no pasó nada. Bueno, entonces las otras 4 quedan pendientes. Póngase de pie, por favor. Lucas 24, 30 y 31. Esta es la administración. Luego dice, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hermano, se le olvidó el del pastor. Padre maravilloso, te damos gracias por el privilegio de estar nuevamente en esta casa. Te damos gracias por tu deseo, por tu interés en manifestarte a nosotros como un Dios vivo, como un Dios todopoderoso, como un Dios que está presente en todo lugar. Con este deseo, con esta palabra, con esta fe, queremos en este momento acercarnos a tu mesa y suplicarte que así como le fueron abiertos los ojos a estos discípulos cuando participaron del pan, así también tú abras nuestros ojos, abra nuestro entendimiento y que para nosotros tú seas un Cristo vivo. Tome el pan en su mano, Padre. Tomamos este pan que representa ese cuerpo que fue herido, que fue golpeado, que fue lacerado. Ese cuerpo que recibió esa corona de espinas y por último fue crucificado. Tu palabra dice que por esas llagas nosotros hemos sido curados. Así como este pan viene a ser parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, anhelamos que ese Cristo glorioso, ese Cristo resucitado, se revele todavía más a nuestras vidas, de manera que nosotros no vayamos en pos, en búsqueda de ese Cristo muerto, sino que nosotros tengamos esas experiencias vivas, esas experiencias preciosas que tuvo el apóstol Pablo cuando te revelaste a él camino a Damasco, como te revelaste a él en otras ocasiones. Señor, no permitas que nosotros vayamos detrás de un Cristo muerto. Ten piedad de nosotros.
Y entre más se arrecie la tormenta, entre más se agrave el problema, que más real seas tú a nosotros. Participemos del pan. También, Padre, levantamos esta copa, el fruto de la vida, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que nos ha limpiado de todo pecado, esa sangre que continúa limpiándonos, esa sangre que nos cubre, que nos guarda. Hoy te suplicamos que esta copa sea una copa de bendición, sea una copa que nos ministre salud, que nos ministre fortaleza y que nos ministre vida. En el nombre de Jesús, participemos de la copa. Aleluya. Aleluya, te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, en lo que harás. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Decirle, Jesús, creo en ti y creo en ti, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Diga conmigo, creo en ti, Jesús, en lo que harás. Hay alguien que cree en aquello que hemos hecho recién. Amén. Creo en ti, con todas sus fuerzas, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la precioso, precioso
recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Te alabamos. Aleluya. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga y le guarde. Que le haga resplandecer su rostro sobre usted. Que alce sobre ti su presencia. Que vaya con usted a su casa. Y que el ángel de Jehová acampe en medio de los que le temen. En medio de los justos. Amén. Sea bendecido.